¿Qué tal, profesor? Buen día. Mi nombre es Pablo González. El día de hoy voy a abrir la exposición con mi grupo sobre la presión que ejercieron los medios de comunicación en el Perú. Así que para iniciar vamos a abordar un poco sobre el primer episodio del análisis, ¿no? La Guerra del Pacífico. Es interesante porque normalmente estudiamos este conflicto desde el punto de vista militar, pero el rol de la prensa limeña de la época, con diarios como El Comercio, La Patria, fue también determinante. Desde que estalló el conflicto en 1879, estos medios ejercieron una fuerte presión sobre el gobierno a través del discurso extremadamente triunfalista, ¿no? Los diarios minimizaban por completo las derrotas frente y exageraban cualquier pequeña acción como victoria absoluta, ¿no? Incluso tras golpes devastadores como la pérdida del Huáscar en Angamos, la muerte de Miguel Grau, la prensa mantuvo la narrativa de que el Perú iba ganando la guerra. ¿Cuál fue la consecuencia de esta presión mediática? Pues amarró de las manos a los gobernantes militares de la época. Como la opinión pública estaba convencida por los periódicos del país que era invencible, el gobierno se vio imposibilitado de tomar decisiones realistas o estratégicas, como buscar una tregua temprana o planificar retiradas, por temor a ser tildados como traidores por los mismos y la población. Entonces, la historia que ya conocemos, la derrota y la firma del Tratado de Ancón en 1983, vemos un giro radical. La prensa dejó el triunfalismo y se convirtió en una tribuna de durísima autocrítica nacional. El ejemplo más claro de esto fue el célebre discurso Politeama, ¿no?, de Manuel González Prada en el 88, ¿no? Este texto, que se difundió masivamente a través de los periódicos al día siguiente de ser escrito, funcionó como un fenómeno mediático brutal. Manuel González Prada usó los medios para denunciar abiertamente que la derrota no solo fue militar, sino culpa de una clase política corrupta y del abandono social de la población indígena. Con esto, la prensa peruana entendió su nuevo rol. El periodismo debe fiscalizar y cuestionar la realidad nacional. Pero bueno, aquí ya estamos entrando en otra etapa de la historia. Así que con esto yo concluyo este punto y le doy pase a mi compañero, ¿no?, para continuar con el siguiente bloque. El caso de Augusto Leguía: durante su gobierno, los medios de comunicación tuvieron un papel importante. En 1919, cuando llegó al poder, intentó controlar la prensa para proteger la imagen de su gobierno. Incluso periódicos como El Comercio y La Prensa sufrieron ataques y presiones por ser opositores. Con el paso de los años, especialmente durante la década de 1920, varios periódicos continuaron criticando el autoritarismo y la censura y los problemas económicos del país. En 1929, con la crisis económica mundial, las críticas de la prensa aumentaron y la población comenzó a desconfiar del gobierno de Augusto Leguía. Finalmente, en 1930, Leguía cayó del poder, aunque la principal causa fue el levantamiento militar encabezado por Sánchez Cerro y la crisis económica. La presión de los medios de comunicación contribuyó a debilitar la imagen y la legitimidad de su gobierno. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, especialmente entre 1998 y 2000, la llamada prensa chicha fue utilizada como una herramienta política. Estos periódicos publicaban titulares sensacionalistas y ataques contra los opositores para favorecer la imagen del gobierno y apoyar la reelección de Fujimori. Después, con la difusión de los Vladivideos, se conoció que Vladimiro Montesinos había coordinado y financiado parte de estas campañas usando recursos del Estado. En este caso, se demuestra cómo los medios de comunicación pueden ser utilizados para influir en la opinión pública y poder manipular la información. Bueno, profesor, en esta ocasión me toca a mí presentar el tema de los Vladivideos en el tiempo del Fujimorismo y también del régimen fujimontesinista. Es sin duda claro que este desenlace atacó bastante en los medios de comunicación, justamente al manipular los medios de comunicación a favor de este régimen dictatorial que pasamos. Para ponernos en contexto, en el año 2000 exactamente empezó más o menos este declive, o se pudo ver
dio luz, ¿no? Se dio a la luz este tipo de casos que estaba pasando. Yéndonos ya al punto inicial o al punto de quiebre, por así decirlo, el 14 de septiembre del año 2000, el canal de cable, el único canal que no era manipulado, el canal N, transmitió uno de los primeros Vladivideos. ¿Y cuál era? El congresista opositor Alex Khoury estaba recibiendo dinero por parte del asesor de inteligencia del entonces gobierno del señor Alberto Fujimori. ¿Esto qué quería o qué daba a entender verdaderamente? Que tras, digámoslo así, tras la cortina se manipulaba diferentes medios. Uno de ellos era los medios y la prensa chicha, la prensa amarillista, por así decirlo, la cual sirvió como fuente de ataque justamente a los opositores o a quienes no estaban de acuerdo en ese entonces con el gobierno de turno, ¿no? El gobierno fujimontesinista, porque eso fue, pues, ¿no? Poniendo en énfasis ese punto. Por otro lado, la presión mediática, ¿no? Tocar ese punto también. La difusión fue el bucle para que otros videos generen una indignación pública insostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que el eco internacional fue tanto de que verdaderamente no se podía mantener tranquilo al pueblo, ¿no? A la gente civil, porque estaba ya dándose un desenlace tremendo. Fujimori había prácticamente renunciado, bueno, en este caso primero, ¿no? Poniendo en contexto, convocó a nuevas elecciones, viajó a una cumbre de Brunei, terminó renunciando a los 2 meses, ¿no? Desde Japón y por medio de fax. O sea, verdaderamente terrible fue, y justamente eso hizo que esta olla mediática explotara internacionalmente, haya este eco internacional, ¿no? Puntualizando el poder de la verdad contra el control mediático. Eso fue lo que envolvió este régimen. Yéndonos a otro caso rápidamente, para terminar ya, fue el tema de Vacunagate y la crisis de la confianza en la pandemia en el año 2021. Verdaderamente, tenemos que puntualizar que no fue uno de las mayores crisis de salubridad para nuestro país. En el año 2020 el señor Martín Vizcarra y toda su cúpula, por así decirlo, recibieron un aporte de Sinopharm, de vacunas gratuitas, las cuales prefirieron y optaron priorizar para su salud de ellos, ¿no? Este punto de quiebre fue en el año 2021, febrero del 2021, casi un año después. El periodista Carlos Paredes saca un informe en el programa de Veto a Saber, ¿no? Entonces todo esto genera
Todo esto genera verdaderamente un desenlace en menos de una semana, ¿no? Salió la ministra, la ministra Macetti, la de Relaciones Públicas, o sea, fue todo verdaderamente muy fuerte. Gracias, profesor, muchísimas gracias. Esto fue parte de nuestro trabajo, esto es parte también de nuestra historia, de nuestro Perú. Muchas gracias.